con las mujeres costureras de 1985. Entonces fue el terremoto de 1985 y muchos de los casos que no se resolvieron, principalmente los casos que no se resolvieron, que muchas veces se consideró que fue como una especie como de injusticia, fue el caso de las costureras. Hubo unas costureras que principalmente estaban ahí por Chabacano, estaban por San Antonio Abad, y se cayeron varios edificios y a casi ninguna de estas mujeres le dieron como ningún tipo de indemnización y muchas veces también se ocultó un poquito de cuántos fueron todos los muertos del temblor de 85 y la mayoría de ellos, principalmente en esta zona del centro, en esta zona de Chabacano, en esta zona de San Antonio, hubo muchas muertes de costureras, ¿no? Entonces como que la película está criticando lo que pasó en las elecciones de 1988 y también haría una crítica a las costureras de 1985. Entonces serían estas críticas que va a tener el director de la película, ¿no? Y creo que también al final de la película pues tiene como un punto de vista un poquito pesimista y ese punto de vista un poquito pesimista que tiene la película es que como que se ve mucho el panteón y se está hablando de esas mujeres que están llorando, de estas mujeres que están así como pensando en los desaparecidos que existen en el país, ¿no? Creo que esta película de 92, pues eran muchísimo menos los desaparecidos que con Calderón, que creo que llegaron cerca de 200.000 personas, pero si notamos lo que nos está planteando la película, es que ya hay así como bastante injusticia social y que ya empieza a ver los desaparecidos, ¿no? Entonces como que Salinas de Gortari, muchas veces para hacer todas sus reformas electorales, este, pues mandó mucho a la policía y mandó mucho al ejército para conseguir estas reformas que hizo, ¿no? También hizo muchísimas privatizaciones y vendió casi todo lo que tenía el Estado, ¿no? Entonces vendió muchos teatros, vendió parte de la industria cultural, vendió los ferrocarriles, vendió teléfonos de México, vendió los canales de televisión, vendió los canales de radio, vendió bancos, entonces vendió muchísimas cosas, pero lo que les decía es que como Carlos Salinas de Gortari tenía muchísimo poder en 1992, pues creo que no se podía criticar directamente, sino creo que la película lo está haciendo una crítica indirectamente a la película, ¿no? Entonces creo que antes de que me cortara, creo que estaba diciendo que era como una película como muy valiente, porque de las primeras secuencias que empiezan dentro de la película son estas secuencias donde se ve lo que ocurrió en las elecciones de 88, que estaban los partidos de oposición, principalmente Cuauhtémoc Cárdenas y principalmente Cloutier, y también hay otra señora que era Rosario Ibarra de Piedra. Entonces, como se vio que sí había habido fraude en las elecciones, como que los tres se unieron, que sería el partido del PAN, el partido del PT y el partido del PRD en ese momento, y hicieron marchas cerca de un año, hablando de que era ilegal un poquito el gobierno de Carlos Salinas de Gortari, ¿no? También fue como un suceso histórico. Profe, Sí, ay, perdón que lo interrumpa, pero creo que todavía hay una compañera que está en sala de espera. es que tengo un problema que no sé cómo sacar a las personas de sala de espera. Ah, en participantes, profe, Ajá. lo abre y me parece que a la parte de arriba le aparecen las personas que Ya, están en ya. la sala de Está espera para Liliana, que las admita. está Liliana y está Ángeles, sí, ya, ya. Sí, gracias, profesor. Sí, entonces les decía que que cuando fueron las elecciones, pues esperaba que a lo mejor de repente Cuauhtémoc Cárdenas diera un mensaje o no aceptara las elecciones, pero Cuauhtémoc Cárdenas al otro día pues sí aceptó que había ganado Carlos Salinas de Gortari, aunque después hubo bastantes marchas, pero inmediatamente sí aceptó, ¿no? Entonces dicen que si Cuauhtémoc Cárdenas no hubiera aceptado el triunfo de Carlos Salinas de Gortari, pues a lo mejor sí hubiera habido enfrentamientos en la calle, enfrentamientos en la Ciudad de México, y esto hubiera provocado varios muertos, ¿no? Entonces para que no hubiera estos muertos, pues Cuauhtémoc Cárdenas aceptó el gobierno de Salinas de Gortari, y creo que es muy interesante porque hicieron muy pocas películas. Esta película de Tequila se hizo, y yo siento que implícitamente sí es una crítica a varias cosas que estaban ocurriendo en ese periodo,
entonces como las costureras, como el gobierno de Salinas de Gortari, y creo que también hay unas secuencias donde se ven los murales de Palacio, se ve el Museo de Antropología, y ahí también sería como una crítica, ¿no? Pero creo que pues, Rubén Gámez no es tan pesimista, porque nos habla de otras cuestiones que tienen que ver con la valoración de la cultura popular, como podía ser cuando aparece Agustín Lara, creo que se ve la imagen en negro y aparece una canción de Agustín Lara, o cuando se está bailando Danzón María Rojo, o también hay otra secuencia al final de la película que están la gente del danzón y que están tocando el danzón y que solamente la orquesta está sin playera, ¿no? Entonces nos habla de estos aspectos que sí tienen que ver con la cultura popular, ¿no? Creo que también otra cuestión que sería interesante dentro de la película son todas estas asociaciones, todas estas símbolos, todas estas metáforas visuales, ¿no? Entonces la película pues sí fue como muy extraña, ¿no? La película se estrenó en una muestra y creo que en esa muestra así, pues toda la gente se quedó como un poquito así diciendo de qué se trata la película, ¿no? Porque era como muy extraño ver a María Rojo bailando en medio del Zócalo o ver a las costureras bailando en medio del Zócalo. Y creo que María Rojo había hecho anteriormente la película de Danzón, pero si se fijan en esta película como que baila muchísimo más sensual, y es muy raro ver a María Rojo bailando en el Zócalo, ¿no? Les voy a contar una anécdota con respecto a la película anterior de La Fórmula Secreta. En 1990 también fue una huelga que duró un año en la UNAM. Entonces, como ya llevábamos creo que 9 o 10 meses sin ir a clases en la UNAM, entonces de repente se les ocurrió hacer tesis, no en la UNAM, no en la Facultad de Comunicación, en la Facultad de Ciencias Políticas, sino las hicieron en la Colonia del Valle. Entonces a mí me seleccionaron para ser parte del jurado de la tesis y otro director de la tesis acerca de la fórmula secreta era Marco Julio Linares, ¿no? También en esta película de, este, de Tequila tiene un crédito Marco Julio Linares. Entonces Marco Julio Linares, unos años después en otro sexenio, fue el director de los estudios Churubusco, y entonces se hizo la tesis acerca de la fórmula secreta. Entonces a Marco Julio Linares le gustó muchísimo la tesis y entonces propuso que se le diera mención honorífica. Y pues yo también estuve de acuerdo en que se le diera mención honorífica a esta tesis, pero para que existiera la mención honorífica tenían que tener promedio de 9. Entonces creo que el que iba a hacer la tesis tenía promedio de 8 o 9, entonces no le pudimos dar mención honorífica, aunque Marco Julio Linares estuvo proponiendo que era como un gran trabajo y que merecía darle la mención honorífica porque analizaba esta película de Tequila y había muy pocas investigaciones acerca de esta película de Tequila, ¿no? Ahorita acaba de el sexenio, en la dirección anterior a Pelayo, la directora anterior está Guadalupe Ferrer, también sacó un libro casi como muy de gala, muy de lujo, con todos los fotogramas de la película de la fórmula secreta, ¿no? Y para redondear un poquito las ideas, esta película pues es muy importante desde el punto de vista formal y es muy importante desde el punto de vista del contenido, ¿no? Entonces, para hacer un buen análisis de la película, tendríamos que relacionar la propia película con el propio gobierno de Salinas de Gortari, con lo que estaba ocurriendo en el cine, con lo que estaba ocurriendo política, económicamente. Creo que yo creo que ya estábamos a punto o ya habíamos firmado el tratado, entonces mucha gente estaba como muy feliz porque decíamos que en 5 años, o antes de que terminara el gobierno de Salinas de Gortari, pues íbamos a estar en el primer mundo, ¿no? Creo que después de 25 o 30 años del tratado, pues solamente nos hemos dado cuenta de que solamente hemos estado haciendo maquila y pues no hemos entrado a ese primer mundo que nos prometió Salinas de Gortari al firmar el tratado y al vender todas las paraestatales, al vender todo lo que tenía que ver con el gobierno. Más sin embargo, pues sí tenía así como muy buena imagen su gobierno, este, porque todo lo de repente que se quería criticar, pues era completamente silenciado, ¿no? Entonces se podía hablar muy poco de los periódicos o se podía hablar muy poco con respecto a la televisión. Y pienso que este trabajo de Tequila sí es una crítica implícita en muchos puntos al propio gobierno de Salinas de Gortari. Eso sería desde el punto de vista de la ideología, desde el punto de vista de la parte del contenido, pero como mencionaba también su compañero, desde el punto de vista formal, pues también tiene muchos elementos muy importantes, ¿no?
Unos elementos importantes que se me hacen de destacar es que no solamente es el director, sino también es el propio camarógrafo, entonces hace cámara y hace dirección, ¿no? Entonces creo que también estudió Cuarón en Roma, también fue camarógrafo y también fue director, ¿no? Esto es lo mismo que hace Rubén Gámez y también ya en la Fórmula Secreta, creo que también hace las dos funciones de cámara y de director, ¿no? También maneja mucho la paleta de colores, entonces hay partes no está todo blanco cuando están tocando el tambor, hay partes más azules, hay partes que están toda esa parte del helicóptero, toda esa parte de noche, y trata de que exista una relación así como muy implícita entre la imagen y el sonido, entre la imagen y la música, ¿no? Entonces creo que hay varias secuencias en donde todo el peso de la secuencia está por la música, ¿no? Por la música de Agustín Lara, por la música de danzón, por la música de mariachi, que sería como muy importante, ¿no? Aquí podemos ver como todos estos aspectos que tienen que ver con la mexicanidad, que trataba de resaltar en su película anterior y que trata de ver también en esta película la parte de la mexicanidad, ¿no? También mencionaban la parte de los movimientos de cámara, que utiliza muchos planos secuencias, que utiliza muchos steadicams, que utiliza helicópteros. Entonces sería muy interesante desde el punto de vista técnico este manejo de los planos secuencias en movimiento, ¿no? También los ángulos, maneja muchos ángulos picados, entonces la película empieza casi con un ángulo picado viendo periférico y casi que circular, porque al final de la película también tenemos este ángulo picado acerca de periférico y después se va a estas película que se está quemando, ¿no? Aquí nos está hablando de esa desilusión que tenían muchos cineastas porque pues, no se estaba haciendo casi cine, ¿no? Y otro punto también muy importante sería la parte del montaje, que te quiere producir estas asociaciones y que te va dando todo el sentido que tiene que ver con la película, ¿no? Entonces la película en ese sentido también sería como bastante experimental, porque no te quiere contar una historia, pero sin embargo hay ciertas referencias que tenemos con respecto a lo que está ocurriendo en el país y con respecto a las ideas de Rubén Gámez, ¿no? Hablarnos de esta mexicanidad, ¿no? Entonces siempre que aparece el Zócalo, cuando están los mariachis y la gente está comiendo, el panteón, o cuando nos habla de todos estos símbolos, de que aparece Hernán Cortés, que aparece alguien como la Malinche, que aparecen, todos los reyes aztecas, los reyes mexicas, nos habla de esta mexicanidad, ¿no? Entonces creo que quiere hacer así una especie como de collage acerca de lo que es ser mexicano, ¿no? La recepción de la película, creo que va a ser muy poco comentada, va a tener poco éxito a nivel de crítica, pero que eso fue lo que ocurrió también exactamente con su película de la Fórmula Secreta, que años después se fue convirtiendo en una película de culto y cada vez ha sido más valorada, ¿no? Entonces yo creo que aparte de esa tesis que hicieron en 90, ahora ya se han hecho más tesis, se ha hecho este libro y se trata de recuperar a este director. Y ese estilo que quería tener el director, ¿no? Porque hay un estilo en la parte de la imagen, en la parte de la edición, en la parte del sonido, en la parte de la música, y cómo trata también de ligarlo con todas estas relaciones intertextuales que tendría que ver con la parte la parte de lo cultural, que está leído por Fernando del Paso, que nos habla de Juan Rulfo, que nos habla de este de lo que está de ciertos gente que trabaja con él, que es muy importante, ¿no? Creo que hasta la propia María Rojo pues sí representaba de una de las actrices más destacada en la década de los noventas. Entonces si nosotros revisamos su filmografía de María Rojo, las principales películas que va a hacer como Distinto Amanecer, La Tarea, las hace en este periodo de los ochentas, los noventas. Entonces yo tomé clases con Emilio García Riera y decía que la mejor actriz del cine mexicano, y no solamente la mejor actriz del cine mexicano, la más bella, era María Rojo, ¿no? Entonces eso nos lo decía cada clase, nos decía que para él la estrella así casi con tintes internacionales para Emilio García Herrera era María Rojo, ¿no? Entonces, nos está hablando de un poquito de ese contexto cultural que se vivía en los noventas y también de este contexto político que se vivía en el país, ¿no? Entonces, algo que se me hace muy interesante es que pues, no se han hecho casi nada de análisis de esta segunda película de Tequila como solamente tiene dos películas, pues creo que muy poca gente la conoce el trabajo de Rubén Gámez,
pero pues, yo pensé que sería interesante que la viéramos en este curso de cine mexicano, porque vamos a estar analizando películas de cine mexicano, ¿no? Entonces, lo común es que se analicen películas extranjeras, pero yo quería que si teníamos 8 clases o 9 clases, que en las 9 clases nuestro tema principal fuera analizar películas mexicanas y que principalmente pues fueran de esas películas un poquito desconocidas. Entonces es muy interesante hacer el análisis, pero de películas mexicanas. Entonces no sé si para terminar tengan... ¿Era menos vulnerable a ser censurado o por qué las críticas se hacían de esta forma? El cine mexicano, el cine experimental se va a hacer principalmente en los 60s y 70s. Entonces, en los 60s se hace cine experimental. Y luego en los 70s, primero se hace con cámaras de 6 milímetros, luego se hace con cámaras de 8 milímetros y luego se hace con video. Entonces hay dos trabajos, un trabajo que nos habla de esas películas experimentales de la década de los 60s y también la Filmoteca de Lunan sacó una de películas, esa no se las puedo pasar porque las tengo en DVD, entonces no sé cómo se podría pasar a través del Zoom, pero sacó un catálogo, así como con 10 películas de cine experimental de la década de los 70, de Super 8. Entonces hay un libro acerca del cine experimental de los 60, luego hay acerca del cine experimental en Super 8, y luego ya vendría todo lo que se ha hecho en el campo del cine experimental, pero en video. Entonces, y todavía podríamos hablar de cine experimental en lo digital. Entonces, podríamos hablar de que el cine experimental empieza en los 60, luego sigue en los 70 con el Super 8, luego sigue con el video, luego sigue con el cine digital, ¿no? Y en algunas revistas se ha ido publicando en diferentes, lo que ha pasado en estos diferentes periodos, de los 60, de los 70, de los 80 y hasta la década del 2000. Pero de todos estos, que ese periodo de 60, 70, 80 y 90, que son todos estos cambios del 16 al 8, al VHS y al digital, como que están aislados, entonces no se ha hecho como toda una historia de lo que sería este cine experimental mexicano, pero creo que el más icónico, el más representativo, sería sin lugar a dudas Rubén Gámez con estas películas de La Fórmula Secreta del 60, del 65 y con esta película de Tequila de 95, ¿no? Y tú preguntas que por qué era así la crítica, pues creo que casi todas las películas de Salinas de Gortari y a lo mejor había que ver también las de Cedillo, este, eh, tenían que estar a este régimen que era así como muy vertical, que era todo lo del PRI, ¿no? Supuestamente cuando llega Fox y cuando llega Calderón, supuestamente hay más libertad, pero está en estas películas como La Ley de Herodes, como El Padre Amaro, que tuvieron grandes controversias para que se pudieran exhibir, ¿no? Entonces, cuando llegan los panistas dicen que se quita la censura, pero también El Padre Amaro la querían censurar, también querían censurar La Ley de Herodes y otras películas, ¿no? Creo que de esto Yolanda Mercader tiene un trabajo acerca de la censura en el cine, pero sí, pero ha existido, ¿no? Ha existido con estos gobiernos privistas y con estos gobiernos de panistas también, ¿no? Entonces, aparentemente no hay censura en el cine mexicano, pero sí era más evidente en este periodo de los 90 y del 90 de los 80 al 2000, como que había cierto tipo de censura, ¿no? Entonces, no solamente estas películas, sino también se censuraban películas extranjeras. Entonces, está Margarito López Portillo, que censuró una película de Pasolini, que era la de Saló, censuró una película, la de Pasolini y censuró a ver, la de Pasolini censuró otras películas que no las dejó, una de Fellini que se llamaba La ciudad de las mujeres, que era acerca de un Casanova que recordaba a todas sus anteriores amantes, y no, entonces no permitió la ciudad de las mujeres, no permitió que se pasara a Saló. Creo que también mucho tiempo estuvo censurada la sombra del caudillo, que ahorita se está pasando en la Cineteca. Entonces hay una historia de algunas películas que no han convenido a los diferentes gobiernos y que han estado censuradas, ¿no? Entonces, eh, yo pienso que a lo mejor también por ahí está un poquito la clave de esta película de Tequila, que las cosas no se te podían decir directamente, sino te tenían que decir un poquito por debajo, ¿no? Jorge Ayala Blanco nos empieza a hablar de los documentales. Entonces uno de los pioneros de los documentales es Carlos Mendoza, que va a empezar a sacar sus documentales en la década de los 90,
pero se van a ver solamente en cineclubes, solamente en pequeños lugares, y ahí empieza a ser como una especie de panorama de lo que estaba ocurriendo políticamente durante la década de los noventas, ¿no? Entonces creo que esta crítica se podía hacer un poco más desde el punto de vista del documental, y de eso hay más historia, más que desde el punto de vista de la ficción, ¿no? Entonces, si se hacían pocas películas, casi no trataban estos temas políticos, solamente estas críticas podían salir más por la parte del documental. Pero esto es como toda una historia, es como todo un tema de tesis, el tema de la censura. Y Yolanda Mercader creo que tiene un articulito acerca de las películas y que han sido censuradas, y no solamente en este periodo de 80 al 2000, sino ha habido películas también censuradas en los 50 y en los 60.